Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo van tus cosas? Estamos orando con mi esposa, Tere, por tu vida y por la vida de todos los que se conectan a las redes y nos escuchan cuando compartimos la palabra de Dios. Te invito a que oremos al Señor para comenzar la palabra del Señor. Cerrá tus ojos ahí donde estás en tu casa. Si querés podés tomar la mano de tus seres queridos y oremos juntos. Siempre digo que estos videos no son como una película que uno simplemente lo observa, sino que es bueno que participes en la oración como hacemos en el templo. Así que toma la mano de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos y oremos, cerrá tus ojos, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias por la oportunidad de vivir y de tener salud, de tener trabajo, una vivienda y todas las cosas necesarias. Señor, te damos gracias por habernos hablado tu palabra y haber creído en ti, tener la salvación y también el regalo del perdón de pecados y la vida eterna. Te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, y queremos adorarte y bendecirte porque tú eres el único que merece ser adorado y bendecido. Por eso en el nombre de Jesús te adoramos y te pedimos, Padre, también que bendigas a cada hermano y cada hermana, cada persona que nos visita en las redes, que está conectado, que nos sigue por las redes, que le bendigas para que pueda conocerte más a ti. Señor, te estamos buscando y también siempre decimos, si estás buscando a Dios, te invitamos a que lo busquemos juntos. Queremos conocerte más a través de tu palabra, de la oración y de las experiencias que tú nos regalas en la vida cotidiana. Te pedimos que bendigas a toda la congregación y también que bendigas a todos los que nos siguen en las redes. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quédate con nosotros que en un ratito ya compartimos la palabra del Señor. Continuamos con la palabra del Señor. Te invito a abrir la Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12 que estamos compartiendo. Hoy vamos a compartir desde el versículo 37 al 50. Ya la semana pasada compartimos el párrafo anterior en el cual Jesús mencionaba tres momentos de tiempo que se daban en el presente en el cual estaba él caminando hacia Jerusalén. En su ahora había tres momentos importantes donde sucedían tres eventos. El primero, en el versículo 23, dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entendemos que esta glorificación de Jesús era ni más ni menos sufrir la pasión, como la hemos visto en las películas, luego ser crucificado y morir en la cruz y finalmente resucitar para completar su glorificación. Esta muerte del Señor daba como resultado que muchas personas podamos creer en Él y alcanzar el perdón de nuestros pecados y la vida eterna y glorificar a Dios por esta salvación durante toda nuestra vida y toda la eternidad. Entonces, esta muerte produjo la glorificación de Dios. En el segundo momento histórico dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Versículos 31 y 32. En ese momento, es decir, en esos 3 días que se iba a dar la pasión y la muerte y la resurrección, en esos días era el momento en el cual era juzgado el mundo y sentenciado por sus pecados. Y también dice que el diablo, ¿sí?, el príncipe de este mundo, era condenado, se sentenciaba, ¿sí?, a muerte eterna al mismo diablo. Y también decía que si él era levantado, es decir, si era crucificado, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, todo el mundo que fue condenado por sus propios pecados también tenían la chance de salir de esa condenación gratuitamente a través de creer en Jesús. Así que todo el mundo tiene la posibilidad
de creer en Jesús y ser perdonado gratuitamente de sus errores delante de Dios. Y también Dios nos regala a cada uno de los que creemos la posibilidad de la vida eterna, vivir eternamente con Dios. El único que no tiene esa chance es el diablo y todos sus ángeles, que como no son hijos de Dios, entonces son destruidos, ¿sí? O condenados eternamente. Y el tercer momento histórico que menciona Jesús está en el versículo 35, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Él se ha manifestado como la luz del mundo, es decir, aquel que trae el conocimiento de Dios, y ese conocimiento de Dios es vida eterna para todos los que llegan a conocer a Dios. Y cómo conocerle, muy sencillo, dice aquí, creed en la luz, es decir, creed en Jesús para ser hijos de luz, es decir, conocer la verdad de Dios y también recibir la vida eterna. Esto es el mensaje de la semana pasada. Ahora vamos a continuar con la lectura de nuestro pasaje, San Juan capítulo 12, versículo 37 al 50, dice así: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió, para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hasta aquí el final del capítulo 12. Y aquí le llamamos a este pasaje el segundo discurso de Jesús antes del final. Este pasaje da tres enseñanzas fundamentales. La primera se encuentra en el versículo 37 y nos dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales, delante de ellos no creían en él. Es decir, había muchas personas en el pueblo, pero principalmente entre los grupos de líderes religiosos, que eran los llamados aquí por Juan los judíos, pero se refería exactamente a los fariseos, a los saduceos, que eran grupos especiales en los cuales ellos creían que eran más justos que las personas normales, que las personas del pueblo, porque habían estudiado y también especialmente porque los romanos los habían puesto como los líderes religiosos, porque ellos eran los descendientes de los sacerdotes. Entonces, por la ley de Moisés, los romanos también los pusieron como líderes religiosos. Entonces, como los líderes recibían en el templo las ofrendas del pueblo, y parte de esas ofrendas, la ley de Moisés decía que debían quedársela los sacerdotes. Por otro lado, los romanos lo habían puesto como autoridades políticas, porque eran los que gobernaban al pueblo,
en nombre de los romanos, y finalmente también eran las autoridades que juzgaban entre un judío y otro cualquier causa, cualquier problema. En definitiva, tenían lo que hoy conocemos como los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces ellos tenían un gran prestigio social porque eran la clase gobernante, eran ricos y tenían la capacidad de juzgar a los demás. Entonces estos, en la época de Jesús, realmente no eran personas de fe, sino que se dedicaban a un trabajo y recibían un muy buen salario por hacer ese trabajo. Por eso llegaron a no creer en Jesús, porque para ellos era solo un trabajo. Y aquí fíjense que en el versículo 38 dice: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Es decir, que ellos no creían, y esto hacía que se cumpliera una profecía que había dado Isaías unos 750 años antes de Jesús, que dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Así que Isaías, tanto tiempo antes, ya estaba profetizando que en el tiempo de Jesús muchas personas no iban a creer. El dato interesante es que dice: a pesar de que había hecho tantas señales, estábamos hablando de que hace unos días o unos meses quizás había resucitado a Lázaro de entre los muertos después de 4 días de sepultado, había sanado al ciego de nacimiento, y estos 2 testimonios habían llegado a los oídos de los líderes religiosos. Entonces esto nos habla de que más allá de decir tengo una religión, la Biblia nos enseña a tener una relación con Dios, que es muy diferente a tener cierta camiseta religiosa. Es una relación de amor, una relación de vida con el Señor Jesús. Y luego dice en el 39, por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Juan está citando el capítulo 6 de Isaías en el versículo 9, donde Dios lo llama a Isaías a profetizar la palabra de Dios porque el pueblo se había alejado. Y dice así la palabra del Señor. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Hasta aquí la palabra del Señor. Y luego lo cita aquí Juan para decir, no podían creer por esto, porque ya estaba profetizado que iban a ser personas que no querían creer. Pero nos llama la atención porque Dios le manda a Isaías que ciegue los ojos y agrave los oídos, ¿sí? Y que entorpezca, podríamos decir, el corazón para que no crean. ¿Será que Dios hace algo para que la gente no crea? A veces algunas expresiones de la Biblia, como son de tipo poética y han sido escritas hace más de 2000 años, nos cuesta entenderlas, pero lo que está escribiendo Isaías, que fue el escritor bíblico de este libro, es lo que recibe del Señor. Y era una figura literaria que se llamaba la causa por el efecto. Es decir, en vez de decirle lo que él tenía que hacer, que era predicar, le dice lo que va a pasar como resultado de su predicación. Dios le anticipa que cuando él predique va a tener un resultado negativo, es decir, la gente no va a querer oír, no va a querer ver todo lo que Dios haga,
no va a querer creer en su corazón y no se van a acercar a Dios, entonces Dios no va a poder perdonarlos ni sanarlos. El Señor, a través de esta figura, ¿sí?, la causa por el efecto, le va a anticipar a Isaías lo que va a pasar con su mensaje. La gente no va a creer en él. Entonces lo llamó a un ministerio en el cual no iban a creer en su palabra y en la palabra de Dios. Entonces él iba a predicar en la soledad porque nadie le iba a prestar atención. Y él está profetizando que el pueblo tiene un corazón que no cree en Dios, entonces ese corazón hace que no puedan llegar a Dios. Uno dice, ¿cómo puede ser que el pueblo de Dios tenga un corazón así? Bueno, es el corazón del ser humano. Puede tenerlo un creyente o puede tenerlo uno que no sea creyente, pero cualquiera puede tener un corazón, como dice la Biblia, un corazón malo de incredulidad para no creer la palabra de Dios. Pero hay mucha gente que hemos creído. Bueno, hemos salido de ese corazón malo y tenemos un corazón bueno. La Biblia habla de un corazón de carne, un corazón sensible, que cree la palabra de Dios. Siempre nos han mencionado que el corazón humano puede estar hecho de arcilla, que parece muy maleable cuando está fresca, pero si lo dejamos al sol, y el sol representaría a Dios mismo, cuando escucha la palabra de Dios, se seca, se pone duro, rechaza. Pero también hay personas que tienen un corazón como de cera, como la cera de las velitas, en lo cual cuando oyen la palabra de Dios, es decir, el sol les da, se derriten ante la presencia del Señor. Entonces, no depende del predicador que creas, no depende de Dios que da su palabra para que creas, sino que depende de cada persona. ¿Cómo es el corazón que tienes? Si tienes un corazón que frente a la palabra de Dios se endurece y no cree, o tienes un corazón que se ablanda y se entrega en las manos de Dios. Entonces depende de ti y depende de mí si creemos a la palabra de Dios. Y en el versículo 41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Aquí Juan está interpretando a Isaías y dice, Isaías vio a Dios, y en el relato del capítulo 6 que hemos mencionado al principio, Isaías tiene una visión que está en el templo y aparece Dios. Pero aquí Juan dice cuando vio su gloria y habló acerca de él. Está igualando a Jesús con Dios el Padre, como que Isaías no vio al Padre, sino que directamente vio a Jesús. Y también dice, habló acerca de él, como que Isaías habló de Jesús y no habló de Dios. Porque creemos en esta enseñanza, en esta doctrina que habla la palabra de Dios, que la llamamos la Trinidad, hablando teológicamente, aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero sí el concepto de que Dios tiene tres personas. Entonces yo les digo a los alumnos, cuando tengo que explicar esto, no intenten entenderlo. Es una de las pocas cosas que dice Dios en la palabra que las revela, pero no las explica. Así que es una revelación que sabemos que es así y lo creemos, pero no lo explica Dios. Así que de ninguna manera en este mundo vamos a poder entender cabalmente la Trinidad, como le llamamos, porque Dios lo ha revelado, pero no lo ha explicado. Todas las demás cosas en la Biblia están reveladas y explicadas para nuestro beneficio, pero esta no. Entonces, ahí lo iguala en divinidad a Dios con Jesús. Y también dice en la segunda idea o la segunda enseñanza tan importante, versículo 42, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Así que muchas autoridades judías
como intendentes, secretarios, tantas personas que trabajaban en el reino de Israel, en Judea, en realidad, creyeron en Jesús por ver los milagros, por ver las señales, por escuchar su palabra, creyeron en él. Pero dice que no lo confesaban, es decir, no lo decían abiertamente, porque ellos tenían como autoridades un prestigio social que cuidar, una imagen que debían cuidar. Lo que hoy llamamos eran políticamente correctos. Nunca iban a decir mal de este grupo o de aquel porque querían los votos de todos, diríamos hoy, ¿no? Entonces, creían en Jesús, pero no querían confesar que creían porque tenían miedo de los fariseos, dice aquí, porque los fariseos ya habían determinado que todo el que creyera que Jesús era el Mesías iba a ser expulsado de la sinagoga o del templo y entonces no iba a poder participar de la religión judía. Entonces dice aquí, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ellos en privado creían la palabra que Jesús hablaba y creían en él como Mesías, pero no lo confesaban porque sabían que cuando ellos confesaran ya no iban a tener una silla en un lugar especial guardada, reservada para ellos en la sinagoga. Así que ellos llegaban con sus ropas elegantes y todos los admiraban porque eran las autoridades y tenían un lugar reservado especial, hoy podríamos decir un palco VIP en la sinagoga. Entonces todo ese prestigio ellos iban a perder porque los iban a expulsar por creer en Jesús como Mesías. Dice aquí entonces, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La palabra de Dios nos enseña que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que sintamos y todo lo que gesticulemos con nuestra cara, nuestras manos, tiene que glorificar a Dios. Lo más importante es que le demos gloria a Él. A veces los hermanos me dicen, sí, yo voy a la congregación, al culto, porque voy a pedir al Señor. Y lo dicen orgullosamente, o sea, felices de que han entendido esta enseñanza, que Dios nos bendice a todos. Pero en primer lugar siempre digo que lo más importante cuando uno se acerca a Dios es adorarlo. Reconocer que Él es Dios, un ser perfecto, infalible, y que nosotros no somos perfectos ni infalibles y que nos equivocamos bastante seguido. Entonces tenemos que adorarlo como que Él es mucho más grande que nosotros. Y en segundo lugar, lo más importante al estar tanto en la oración privada como en el culto es oír la palabra de Dios. Dios es una persona muy importante, entonces es muy importante escuchar lo que Él va a decir antes de hablar y hacer las peticiones. Y en tercer lugar, la idea es que ahí sí ya podemos hablar nosotros y pedir a Dios en oración por todas nuestras necesidades. Así que estos hombres querían esa comodidad de la silla en un lugar especial, que todos los saluden porque eran autoridades, que todos los apoyen en su tarea, en su función pública. Entonces creían en Jesús, pero en privado, para no ser políticamente incorrectos. Entonces ellos estaban cómodos con su posición. Esto nos habla claramente de que debemos dejar la comodidad de nuestra posición, sea cual sea, y hablar o creer abiertamente, que todos sepan que creemos en Jesús. Entonces los que estamos aquí en la congregación tenemos que dejar esa comodidad de estar aquí sentaditos y escuchar la predicación y las enseñanzas y decir amén, y salir a la calle y que nadie se entere de que somos creyentes, ¿no? Hubo un testimonio de alguien que era un creyente, pero muy inocente porque no sabía que estaba haciendo algo que no estaba bien, y entonces él tenía esta actitud
de amar más la comodidad que la gloria de Dios. Y se le tuvo que enseñar despacito para que lo entendiera. Él decía, hace como 7 años que estoy trabajando en esa oficina y todavía nadie sabe que soy creyente. Y lo decía con una inocencia como que él se había escondido y que había sido muy astuto para que nadie se dé cuenta. Bueno, la idea del Señor es justamente todo lo contrario, que todos sepan que somos creyentes en Jesucristo. Salgamos de nuestra comodidad de iglesia, salgamos de la comodidad de nuestra condición, sea cual sea, salgamos de nuestra comodidad y entonces que las personas sepan que nosotros creemos en Jesús. Y al final, la última enseñanza, ya habla Jesús. Y no es que no cree, como los judíos, no es que cree secretamente, como los gobernantes, sino que abiertamente manifiesta con sus palabras su fe. Y él habla abiertamente acerca de él mismo y acerca de Dios. Versículo 44 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Está diciendo que creer en él era equivalente, era igual a creer en Dios. Y entonces luego se compara, ¿sí?, con el mismo Dios. Y todos entendían que esta frase, el que me envió, era Dios mismo, porque todos lo habían aceptado como el Mesías que venía de parte de Dios, del cielo, para salvar a los judíos. Entonces, cuando él dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, estaba diciendo, yo hablo la palabra de Dios y el que me cree a mí, cree a Dios porque somos iguales. Entonces, estaba afirmando su igualdad con Dios como Dios. Y luego dice, el que me ve, ve al que me envió. Entonces, insiste con esta idea de que Él es igual a Dios y que aunque Dios lo envía a Él es igual a Dios, ¿sí?, porque el que le ve a Él, ve a Dios. Luego otra idea dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Dice, el que no oye, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Como siguiendo la idea coherente que Él es igual al Padre y que ha sido enviado por el Padre y que habla la palabra del Padre. Entonces dice, yo soy la luz. La luz ya era una metáfora que conocían, porque él en capítulo 8, versículo 12 lo dice, y también lo dice aquí en el versículo 36, creed en la luz para que seáis hijos de luz. La idea de que Jesús es la luz indica en primer lugar que luz es una metáfora muy común para hablar del conocimiento. El que tiene luz tiene conocimiento de alguna cosa y el que anda en tinieblas anda en ignorancia, no conoce. En este caso, la primera idea de la luz es que la luz es vida, porque el conocimiento de Dios no es solo intelectual, sino que es una experiencia con Dios que nos da vida eterna. Entonces cuando Él dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, es decir, en la ignorancia espiritual, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ese conocimiento que representa la luz es un conocimiento de vida, un conocimiento que nos da vida eterna. Entonces, ambas ideas están en esta metáfora, el conocimiento de Dios, saber quién es Dios, pero también recibir la vida que Dios nos da, la vida eterna. Y aquí dice, yo no le voy a juzgar, sino que la palabra que yo hablo, la palabra de Dios, del que me envió, esa palabra le va a juzgar en el día postrero. Ya a los fariseos le había dicho muchas veces que la ley de Moisés les iba a juzgar, que él no les juzgaba. Entonces vemos que Jesús no vino al mundo
para juzgarnos, sino justamente todo lo contrario, para salvarnos de nuestros propios errores y darnos la posibilidad de la vida eterna. Pero ahí está, el que rechaza y no recibe la palabra de Dios, en el día postrero, cuando Dios juzgue a todas las personas, van a tener que dar cuenta por sus propios errores, porque dice la palabra de Dios que solamente el sacrificio de una persona, de Jesús, sirve para borrar todos los pecados absolutamente de todas las personas, de todo el mundo, de todos los tiempos. Es el único sacrificio que Dios acepta para que alguien pague el error de todos nosotros. Si alguna persona no cree en Jesús, dice la Biblia, entonces esa persona va a tener que pagar delante de Dios sus propios errores, porque no ha recibido, dice la Biblia, el amor de la verdad. Es decir, que Dios te regala el perdón si crees en el sacrificio de Jesús. Entonces, al rechazar a Jesús, rechazar su sacrificio, sus palabras, no tiene que ofrecer en el día postrero por sus errores, sus pecados, sus faltas, como todos nosotros tenemos faltas, errores y pecados. Al no aceptar a Jesús no tiene nada que ofrecer, entonces todos sus errores no pueden ser borrados por toda la eternidad, porque nunca va a tener nada que satisfaga sus errores y sus culpas delante de Dios, que lo justifique. Entonces podemos decir que el pecado, si uno no cree en Jesús, tiene vigencia eterna. Es decir, como dice en la jurisprudencia argentina, los crímenes, algunos crímenes no prescriben. Mientras no se juzgue al culpable y se lo condene, sigue cometiéndose el delito, sigue cometiéndose la falta, como por ejemplo cuando alguien se apropia de un niño o cuando alguien ha matado y no ha aparecido el cadáver, sigue cometiéndose el delito. Entonces, en las cosas de Dios también, cuando uno peca y no quiere aceptar el perdón gratuito de Dios, no tiene nada que ofrecer, el pecado sigue vigente por toda la eternidad. Por eso el juicio de Dios sobre esa persona es eterno y nunca va a acabar. Bueno, aquí dice algo más lindo, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ya no dice el que me envió, sino que dice el Padre, haciéndose igual a Dios por ser su Hijo. En ese tiempo nadie decía que era hijo de Dios, como hoy decimos todos los creyentes que somos hijos de Dios, porque en ese tiempo considerarse hijo de Dios era afirmar que uno no tenía naturaleza humana, sino que era Dios mismo, que tenía naturaleza divina. Entonces era un acto de soberbia y de blasfemia tremendo, y la gente automáticamente tomaba piedras para matar a la persona que dijera semejante blasfemia. Jesús lo afirma varias veces en la Escritura, en el libro de Juan, y entonces varias veces intentaron apedrearle. Pero aquí él afirma claramente que Dios le dio un mandamiento, que era hablar la palabra de Dios, y que él no debía, como enviado de Dios, apartarse de ese mandamiento, sino tenía que decir exactamente el mensaje que Dios le había mandado. Así es con nosotros, tenemos que hablar la palabra de Dios abiertamente. No como los judíos que no creían, que rechazaban a Jesús. No, nosotros tenemos que creer en Jesús cada día. La manera más fácil, dice la Biblia, de creer es simplemente leer la palabra de Dios y luego, cuando hemos oído a Dios, adorarlo y también pedir o hablar nosotros teniendo en cuenta lo que enseña la palabra de Dios. Es muy importante, la misma Biblia dice, la fe viene por oír o leer o estudiar o conocer la palabra de Dios. Así que cuanto más leas la palabra de Dios, más fe vas a tener.
Entonces es importante ser a la inversa que los judíos, creer en Jesús. En segundo lugar, es muy importante no ser como los gobernantes que sí creyeron, pero a escondidas, para que nadie se diera cuenta, porque estaban en una situación muy cómoda, tenían una condición social, económica, política, un prestigio que cuidar. El qué dirán, ¿sí? El qué dirán. ¿Qué dirá el barrio si digo que soy creyente? Bueno, va a decir lo mismo que dice de todos. Al principio van a decir que está medio loco y después van a decir qué buena persona, ¿no? Cómo se conduce, cómo habla, cómo ha cambiado. Como siempre destacamos el testimonio de un hermano que lo conocen hace muchas décadas en el barrio y sabían cómo era antes, él dio testimonio y públicamente de esto, por eso lo menciono. Y luego la gente decía, ¿cómo ha cambiado el señor tal desde que va a esa iglesia? Bueno, no era porque vino a esta iglesia, era porque comenzó a creer y a seguir a Jesús. Jesús es el que nos cambia la vida, no el templo, no el pastor, no la iglesia. Jesús es el único que puede cambiar tu corazón. Pero aquí dice que tenemos que, si creemos, entonces tenemos que decirlo, tenemos que hablar, salir de nuestra comodidad y que todos sepan que somos creyentes en Cristo Jesús. Y al final, como Jesús habló abiertamente, también nos enseña la palabra de Dios que debemos hablar la palabra del Señor abiertamente. Cuando tengamos una oportunidad en el trabajo, quizás en el horario de comida, si sale el tema, poder hablar la palabra de Dios. O después de hora, a veces en los trabajos no se nos permite hablar de nada, sino trabajar. Bueno, respetemos esos horarios, esas normas tan estrictas, y en el horario de comida tenemos la libertad para hablar, en el horario de salida o de entrada tenemos la libertad. Hoy tenemos prácticamente los contactos de los compañeros de trabajo. Podemos encontrar la forma de hablar la palabra del Señor. Yo tengo muchos testimonios cuando trabajé en una oficina de la empresa telefónica y recién había salido del seminario, estaba lleno del Señor y lleno de la palabra de Dios y no pensaba en otra cosa. Y me dio muchas oportunidades Dios de predicar y pude predicar la palabra de Dios y muchos entendieron, por lo menos unos 8, entendieron, 8 jóvenes, lo que era el plan de salvación y lo que tenían que hacer para conocer a Jesús. Me escucharon varias veces y Dios me dio la gracia de poder hablar en público, que quizás son las cosas que más nos cuestan, esa vergüenza o esa timidez de hablar en público, y pude hablarles y ellos entendieron bien la palabra de Dios. Recuerdo un joven que no era de los 8, que estábamos un domingo, que hacíamos guardia, 12 horas, 7 menos 5 de la mañana, y se sentó al lado mío y digo, esta es mi oportunidad, porque nunca lo tenía cerca como para charlar y poder hablarle del Señor. Siempre estaba en otro puesto de trabajo y nunca tenía contacto con él. Entonces comenzamos a hablar de cualquier tema y terminamos hablando del Señor. Y entonces cuando yo le hablé y que creía en Jesús, él levantó el tono de voz para que todos los jóvenes y hombres que estaban ahí escucharan, y con la intención de avergonzarme en público, pero ya todos me conocían que era el creyente de la oficina y el que les predicaba todo, entonces lo tomaron a bien. Entonces él dijo en voz alta, Rubén, dice, estamos en el siglo XX, porque era 1990 y tanto, y el hombre llegó a la luna y vos hablando de Dios. Entonces vi que todos me miraron a ver qué era lo que yo decía, ¿no? Porque todos ya sabían que yo era creyente. Entonces dejé unos segundos para ver el interés que tenían, crear la expectativa. Dios me dio esa gracia, porque no sabía cómo hacerlo, pero Dios me dio la gracia. Y entonces cuando se sintió en el aire que todos querían mi respuesta, a ver que yo le contestaba, le dije sencillamente, ¿y cómo? Alcé la voz también como él, y le digo, ¿y cómo no voy a creer en Dios si hablo todos los días con Él?
y Él me habla. Entonces cuando le dije esto, todos los compañeros empezaron a reír de él porque le había ganado la discusión, creyeron ellos. Pero yo le dije la verdad, hablo con Dios porque hago mi oración cada día, pero también Dios me habla por la palabra y a veces nos habla al corazón. Yo en la congregación le digo, ¿ustedes escuchan la voz de Dios en su corazón o soy el único loco que escucha voces? Bueno, escuchamos la voz de Dios que nos alerta sobre algún peligro o simplemente nos dice qué es lo que debemos hacer en un momento determinado o nos dice lo que Él va a hacer o Él quiere hacer con nosotros para el futuro. Entonces este joven quedó totalmente en silencio porque todos se rieron de él y entonces me apoyaron porque sabían que era el chico bueno, que hablaba de Dios, que no le hacía mal a nadie. Entonces ellos me apoyaron a mí. Bueno, experiencias de hablar la palabra de Dios. Pero primero tenemos que creer, en segundo lugar, salir de la comodidad y en tercer lugar, hablar abiertamente la palabra de Dios. Termino con esto, que Dios nos ayude y nos dé la gracia para creer cada día, también para salir de la comodidad y comenzar a hablar la palabra de Dios en todo lugar. Te invito a que oremos, te invito a pedirle a Dios esta ayuda, porque Jesús en este tiempo, en este momento, te llama a volver a creer en Él, a expresar tu fe. Quizás estás en la iglesia y estás medio apagadito en fe, o quizás estás con todo el fuego de la fe, ¿no? O quizás hace mucho tiempo que no vas a una congregación y no tenés hermanos de iglesia, no tenés pastor, no tenés Biblia, estás como medio perdido. Te invitamos a que participes de nuestras reuniones online y más adelante seguiremos con las reuniones presenciales. Pero te invitamos a que te sumes a la fe. Jesús te llama a creer en Él en esta hora. También Jesús te llama a salir de la comodidad, a salir de la comodidad de casa, salir de la comodidad del templo, donde todos somos creyentes y no hace falta predicarle a nadie porque todos ya somos creyentes, a salir de tu comodidad para hablar a otros. Y en tercer lugar, que hables abiertamente la palabra del Señor. Dios te llama en tu lugar de trabajo o en tu lugar de estudio o donde te muevas. En algún momento Dios te va a poner la inquietud de hablar con cierta persona y seguramente si pone esta inquietud es porque esa persona está preparada para recibir la palabra de Dios por tu vida. Entonces vamos a orar, que Dios te bendiga y que Dios te dé la gracia para hacer estas cosas. Creer, salir de la comodidad y predicar abiertamente. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra escrita y queremos glorificarte a ti porque tú mereces ser adorado y bendecido. Tú eres grande y santo y nos inclinamos ante ti y te damos toda la gloria y la alabanza. Tú has hecho el mundo y también a toda la humanidad y tú has puesto reglas y normas que si las hacemos son una bendición para nosotros, porque tus leyes no son caprichosas, sino que tus leyes son para que nos vaya bien, para que podamos ser bendecidos cada día. Padre, también hemos oído tu palabra que nos dice que nos llamas a fortalecer nuestra fe, a creer una vez más, si hemos estado alejados, a volver a la fe en Jesús. Y también nos llama a dejar la comodidad de estar tranquilo en casa, de estar tranquilo en la iglesia, de no que nadie se entere que soy creyente, sino que debo manifestar mi fe, hablando a las personas, haciendo algo por las personas. Lo primero que puedo hacer es orar en mi oración privada, en mi habitación, por las personas de mi trabajo, los compañeros y compañeras, orar por los compañeros y compañeras de estudio, orar por los vecinos, orar por todas las personas que no te conocen
y tenemos contacto cada día con ellos, para que nos des la oportunidad, sepamos cómo hablarle, comenzar a hablar, romper ese hielo, romper, Señor, todo ese pánico escénico o ese temor o esa timidez, y podamos hablar la palabra de Dios con ellos. Y también nos llamas a hablar como Jesús, abiertamente la palabra del Señor, decir que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que el pecado del hombre los separa. No solo hablar del amor que tiene Dios, sino también hablar del pecado del hombre que los separa de Dios, y el medio de salvación es la fe en Jesús. Oramos para que tú nos bendigas, nos ayudes día tras día a ir probando estas oportunidades y aprender a predicar abiertamente la palabra de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También oramos por la necesidad de cada hermano, de cada hermana, de todos los que nos acompañan, nos siguen en las redes, que tú le bendigas en su trabajo, en su economía, que es tan importante esto para nosotros los seres humanos, pero también que veamos lo importante que es tener una relación de amor, de vida contigo, porque de este mundo no nos vamos a llevar ni el trabajo ni el dinero, pero queremos prepararnos en esta vida para todo lo que hay que hacer en esta vida, pero también prepararnos para la vida venidera, porque esa vida no va a terminar nunca, va a ser eterna. Entonces debemos prepararnos para la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Queridos, los esperamos en todos nuestros videos, que puedan seguirnos. Si estás buscando a Dios, nosotros también te invitamos a buscarlo juntos. Que Dios te bendiga.